Tenemos el placer de presentaros ahora a uno de los fundadores de Podemos, a Miguel Urbán Crespo, que cogiendo prestadas sus palabras, si me lo permite, podemos decir que ha trabajado en ONGs y que actualmente es gestor cultural de la librería cooperativa La Marabunta. Empezó militando en el movimiento estudiantil, sobre el que ha escrito varios libros y artículos. Participó en el movimiento alterglobalizador contra la guerra y, por supuesto, en el 15M. Sin más dilación, damos paso a Miguel Urbán. Que es un showman, necesita espacio, esto es pequeño. Más que un showman, soy más bien como una lagartija, que me muevo mucho y tengo miedo de estar ahí arriba y caerme, ¿no? Lo primero, dar las gracias a todos los que estéis aquí por haber venido. A ver si luego tenemos un buen debate. También disculparme porque luego tendré que ausentarme un momento porque tengo que hacer unas declaraciones a Radio Nacional por las declaraciones que ha hecho el Partido Socialista, la ejecutiva del Partido Socialista esta tarde, en donde sin citarnos no para de citarnos, ¿no? Y por eso a lo mejor en las preguntas me tendré que ausentar un momento, pero bueno, tenemos aquí a Pacheco de la Comisión Técnica que podrá responder cualquier cosa sin ningún tipo de problema. Dar las gracias también a la gente de Fuenlabrada que veo por aquí, que no solo porque haber traído el equipo, que saluden, sino porque venir desde Fuenlabrada a Tres Cantos, pues bueno, al final estamos conociendo la comunidad. Y como no, también a Mónica y a Mar, que siempre suelen venir de extensión con nosotros a este tipo de cuestiones y parece que no hablan, pero al final es igual de importante que el que está aquí arriba hablando. Yo creo que eso es muy importante. Cuando en la campaña electoral yo siempre decía que lo que queríamos hacer el 25M era hacer esto, era algo muy sencillo y era hacer así, ¡bu! No sé si se oye bien, porque yo oigo un mogollón de eco, pero básicamente era hacer ¡bu!, que es dar un susto. Les queríamos dar un susto. Y yo creo que nos hemos pasado. Hay que decirlo claro, ¿no? Porque, hostia, ha sido que la gente decidiera votar otra cosa. El 25M, y es que el 26 estaba el supuesto jefe de las cuentas del PP y de las estadísticas, el Arriola, diciéndole a los empresarios que no se preocuparan, que esto era una panda de frikis. El martes, eso fue el lunes, el martes ya no solo éramos frikis, sino que también éramos comunistas. Entonces éramos friki comunistas. El miércoles éramos venezolanos, éramos friki comunistas venezolanos. El jueves éramos cubanos, éramos friki comunistas venezolanos cubanos. El viernes éramos iraníes y el sábado éramos de la ETA. Todo junto, todo junto. Y hoy, para el Partido Socialista, no éramos nada, éramos como una especie de fantasma, porque pensaban que si no nombran a Podemos, aunque hablen de Podemos, Podemos no existe. Esto es como mi sobrino, que cuando juega al escondite se tapa los ojos para que no le vea y él cree que ya está escondido, ¿no? Al final no saben lo que es Podemos. Y es muy sencillo. Podemos somos la gente. Podemos somos los que estamos aquí. Gente normal que hemos decidido decir ya basta. Que estamos hartos. Que estamos hartos de que sigan haciendo lo mismo. Que estamos hartos de que nos intenten vender una alternancia que no existe. Que al final, en política económica, siempre son los mismos o los mismos. Que siempre hacen la misma política. Y qué casualidad, siempre hace la misma política y hace la misma política contra los de siempre, contra nosotros. Contra los que sufrimos su política. Y Podemos no es otra cosa que decir ya basta. Ya basta a que hagan política por nosotros y contra nosotros. Es decir, hacer
política nosotros para salir de esta situación, porque va a ser la única forma de salir. Salir juntos. Salir haciendo política. Y si hay que desahuciar a alguien, desahuciarles a ellos del poder. Que ya basta de puertas giratorias. Que ya basta de gobernar para los de siempre. Que ya basta de ser mayordomos de los bancos. De hecho, he cometido un error terrible que cuando estaba en la mesa lo estaba pensando, no lo cometas, no lo cometas. Y es decir que la pobre Mónica, el esfuerzo, eso sí que merece un aplauso fuerte, el esfuerzo que estaba dando. Que yo la veía ahí arriba, yo la veía y digo, que no se me olvide, se me olvidó. Bueno, esperemos que ese sean nuestros olvidos y no otros. Porque alguna gente siempre se olvida de lo de siempre, de lo importante. Como os decía, no más mayordomos de los bancos. ¿Qué decía Botín 2 días antes de morir en Milán? Lo sacó El País, que estaba preocupado por Podemos. ¿Por qué le preocupaba a Botín Podemos? No, ya desde luego... Es la primera vez que no llegaba a fin de mes, entonces esa era su preocupación. No, pero ¿por qué le preocupaba a Botín Podemos? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ha dicho el compañero? Que hicimos una campaña sin pedirle dinero ¿a quién? A los bancos. ¿Y por qué no pedíamos dinero a los bancos? Para no deberles nada y sobre todo para no hipotecar nuestras propuestas políticas, porque nosotros lo que queremos es hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Transparencia, control ciudadano sobre las políticas y solo debernos a la gente, que es la que nos financia, que es la que construye Podemos y es con la que tienen que estar nuestras lealtades y no con Botín. Botín como un ciudadano más, como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que le preocupaba a Botín. Que demasiados políticos llevaban gobernando para los banqueros. Si no, ¿cómo nos podemos explicar que el inicio de lo que han llamado crisis se rescatara antes a bancos que a personas? ¿Cómo podemos pensar que siguiéramos permitiendo que desahuciaran a la gente de sus casas? ¿Cómo podemos pensar que en Tres Cantos se le va a vender la vivienda que tenía que ser para los jóvenes a los fondos buitre? Bueno, es que la Botella ya lo ha hecho en Madrid, claro. ¿Por qué? Porque no gobiernan para esos jóvenes, gobiernan para esos intereses privados. Y eso es lo que hay que cambiar, porque al final, la política en este país, yo no sé si os gustan las series de televisión, a mí me gustan bastante. Los Soprano, ¿lo habéis visto? Pues yo cuando veo el telediario, parece Los Soprano en versión más castiza torrente, ¿no? Hostia, y esos son los que nos gobiernan. No sé si habéis visto, bueno, yo a veces hago preguntas y todo, y no sé, os quería preguntar que levantarais la mano quien tiene 1,5 millones de euros en el banco y no se acuerda. No puede levantar la mano, señor, porque no se puede acordar. Le tendría que haber dicho yo que tiene usted 1,5 millones de euros en el banco. Claro. O sea, no son como nosotros. No tienen nuestros intereses. No tienen nuestras preocupaciones. No tienen nuestras necesidades. Y no gobiernan para nuestros intereses. Gobiernan para los suyos, las de su familia. Porque son como una familia de mafiosos que se protegen entre ellos. En donde nunca parece ser que les pase nada. El que ha levantado la mano, ¿cómo se llama? Pepe. Imaginémonos, solo imaginemos, que Pepe compra la mitad de Tres Cantos. Bueno, la mitad.
¿qué leches? 3/4 partes de Tres Cantos. Sí, más o menos. Pilla todas esas viviendas y muchas más. Y da vivienda a mucha gente. Y da créditos a mucha gente. Y da trabajo a mucha gente. Porque coge todas las tiendas y las fábricas de Tres Cantos. Y son todas de Pepe. Y Pepe decide especular. Y Pepe decide jugar al casino. Y Pepe pierde todo. Y no solo pierde todo lo que había comprado, sino que expulsa a la más de la mitad de los trabajadores de Tres Cantos a la calle. Donde expulsa a más de las 3/4 partes de los ciudadanos de Tres Cantos a la calle. Donde coge y deja un pufo increíble a todo el pueblo de Tres Cantos. Una deuda impagable para Tres Cantos. Yo os pregunto, ¿qué hacemos con Pepe? No vale colgarle en la plaza del pueblo. ¿Qué hacemos con Pepe? Un monumento. No, ¿qué haríamos con Pepe? Quitarle todo lo que ha adquirido, todo. ¿Qué más? Ya no le queda. Yo por lo menos a Pepe le mando a la cárcel, cuanto menos, porque nos ha estafado. Vale, sí. Le favorece. Imaginémonos, el sentido común diría que a la cárcel, a Pepe, cuanto menos. Pero imaginémonos que en vez de Pepe se llama Rodrigo Rato. No, solo por pensar, ¿eh? Donde hunde uno de los 4 bancos más importantes de este país. Donde nos animó a todos a ser banqueros, ¿os acordáis? Mete 1000 euros y serás banquero. En donde desahució a más de 80.000 familias de sus casas. Y en donde hizo el timo de preferentistas más importante de este país. A Pepe le meteríamos en la cárcel. A Rato le meteríamos en 3 consejos de administración. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Que la familia, entre ellos, se protegen. ¿Cuántos exministros tenemos en consejos de empresas que habían sido nacionalizadas? No sé si conocéis ATAC, que es una asociación donde hay bastantes economistas, y hacían un estudio muy interesante en donde decían que simplemente con el beneficio de las empresas que eran de todos nosotros, que fueron privatizadas en la época de Aznar, solo en la época de Aznar, que con Felipe González también se privatizaron unas cuantas, solo con el beneficio de esas empresas, ahora mismo estaríamos por debajo del déficit exigido en la Unión Europea. Solo con el beneficio de esas empresas. El problema no solo es que hayan privatizado por una cuestión ideológica, en donde pudieran decir que lo privado gestiona mejor que lo público. No. No solo, sino que además lo que han hecho es que han especulado, han rapiñado y han robado lo que es de todos. Porque esas empresas fueran vendidas a sus amigos de pupitre, a sus colegas, con los que han hecho negocio. Y los que no paran de ser más ricos en este país. Porque el problema no es que cada vez seamos más pobres, que lo somos, que la mayoría de este país cada vez es más pobre, sino que somos el segundo país de la Unión Europea con mayor desigualdad. Con mayor desigualdad. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que cada vez hay más pobres, pero también cada vez hay más ricos. Porque se gobierna para los del IBEX 35, que han aumentado un 37% sus beneficios desde que gobierna Rajoy en este país. Un 37%. Cuando aquí no hemos parado de perder poder adquisitivo. Y eso lo dice todo el mundo. Lo dice la OCDE, lo dice Cáritas. Lo que pasa es que dentro de poco todos estos analistas van a ser considerados también peligrosos terroristas. ¿Os acordáis lo que dijo Montoro sobre el informe de Cáritas sobre la pobreza infantil en este país? ¿Os acordáis? ¿Qué dijo? No, si ocurrencias el señor tiene muchas, pero ¿no os acordáis? Que dejaran de provocar.
que dejaran de provocar, cuando decía que no paraba de aumentar el ratio de pobreza infantil en este país y que somos el segundo país de Europa, los segundos puestos para mal, siempre nos gustan mucho, parece ser, el segundo país de Europa con mayor tasa de pobreza infantil, le dijo a Cáritas que dejara de provocar. ¿Os acordáis también lo que decía ese informe de Cáritas? No solo ese dato, sino que daba un dato interesantísimo, que era que 800.000 familias en este país no tienen ningún tipo de ingreso. 800.000. Y que salvar a esas 800.000 familias costaría la mitad de lo que nos está costando salvar a las autopistas privadas en este país. ¿Para quién gobiernan? ¿Para quién gobiernan? Ese es el problema. ¿Dónde están sus intereses? Nosotros decimos que hemos nacido para cambiar eso. Y eso lo vamos a hacer haciendo política, pero no haciendo política cuatro, y uno con coleta y otro pues así muy histriónico. No, hemos nacido para hacer política todas, para que la gente desde abajo hagamos política, para recuperar la democracia. La democracia entendida como un elemento de expropiación del poder que tienen unos pocos, para que el poder lo tengamos todos, el poder de decidir cómo queremos salir de esta estafa, cómo queremos hacerlo. Y eso, la democracia, cuesta más que meter un voto cada 4 años en una urna. Es una jodienda, pero cuesta más. Porque democracia es participar, democracia es hablar de política cotidianamente. Democracia es conocernos. Democracia es gamonal. Sí, gamonal. Decidir que en Tres Cantos no se le vende a un fondo buitre las viviendas que eran para nuestros jóvenes. Eso es democracia. ¿Por qué? Porque lo decide el pueblo de Tres Cantos. Y el problema es que para eso tenemos que estar juntos, tenemos que estar organizados y nos tenemos que hablar y tenemos que hacer política cotidianamente. Para que ningún alcalde o alcaldesa pueda decidir sobre nosotros y sobre nuestros intereses, lo que es común, lo que es de todas. Y para eso tenemos que hacer política cotidianamente. Y eso es lo que es Podemos. Para eso no hay que estar todo el día en asamblea, ni perder nuestra vida en horas interminables. De hecho, hacemos política para conquistar nuestra vida, no para perderla. Algunos parece que yo me siento que la voy perdiendo cada vez más, todo hay que decirlo también. Pero la idea es que eso sea momentáneo, que podamos hacer relevos como en las carreras, en donde ahora estoy yo, mañana estará otra persona y no pasará nada. Y no pasará nada, porque lo que queremos no es simplemente acabar con 4 manzanas podridas, sino que el problema es que el cesto está podrido. Y lo que queremos es cambiar el cesto. Lo que queremos es cambiar lo que ellos llaman democracia y no lo es. Lo que queremos es hacer un cesto de democracia en este país. Un cesto de participación. Un cesto común para todas y para todos. En donde decidamos las reglas del juego. En donde podamos decidir de todo. De todo. Trabajar más para ganar menos. Valiente ladrón. O sea, así, ¿quién iba a salir de la crisis? Cuando cada vez hay más paro en este país, cuando cada vez somos más pobres, tenemos que trabajar más y cobrar menos. Cuando nosotros decimos que hay que hacer una política de sentido común, es todo lo contrario a lo que decía el ladrón ese. Hay que trabajar menos, para trabajar todas, repartiendo los trabajos y repartiendo la riqueza. Es la única fórmula de salir de la crisis, cambiando sus reglas del juego, imponiendo un sentido común de la mayoría social, de los que estamos sufriendo la crisis, porque ellos no tienen nuestros intereses. Y el problema es que muchas veces gobiernan y hacen política para que cada vez tengamos más miedo. Lo decía la compañera anterior, que quieren que cada vez tengamos más miedo a perder el trabajo, más miedo a no pagar las tasas universitarias que no paran de crecer, más miedo a no poder pagar el material escolar de nuestros hijos, a que nuestros hijos coman 3 veces al día, miedo a todo,
miedo a vivir. Y un país con miedo es un país de súbditos. Y solo haciendo política vamos a conseguir hacerles así. ¡Bu! Que el miedo cambie de bando. Que no tengamos miedo, que es la única fórmula de dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Que es la única fórmula de salir de la crisis. Que es la única fórmula de recuperar una vida que merezca la pena ser vivida. Y la gente, movilizándose y haciendo política, consigue grandes cosas. No solo consigue meterles miedo en el cuerpo, sino que consigue también cambiar políticas. Y sin ni siquiera estar en el Parlamento. Hoy ya decían que iban a cambiar, que iban a archivar en el baúl de los recuerdos la ley Gallardón contra el aborto. Y eso lo ha conseguido la gente en la calle, y las organizaciones feministas. Y esto solo es el principio. Porque, compañeras y compañeros, nos tenemos que quitar hasta el miedo a ganar. Porque yo muchas veces veo miedo a ganar. Voy a pueblos y me dicen, hostia, como nos presentemos a las elecciones, tú imagínate que ganamos. ¡Qué marrón! Tú imagínate, hostia, a ver si quedamos segundos y tal, ¿no? Dices, no, es que hemos venido a ganar, hemos venido a cambiar las cosas, hemos venido a echarles, no a quedar segundos de nadie, porque somos nosotros, somos el pueblo, y solo el pueblo salva al pueblo. Y hay que quitarnos de la cabeza eso de que no lo podemos hacer mejor que ellos. Lo que está claro es que peor no lo podemos hacer. Eso está claro. Solo nos queda hacerlo mejor. Quitémonos o podemos quitarnos el miedo a ganar. Podemos quitarnos el miedo a ganar. Porque solo así cambiaremos las cosas. Solo así cambiaremos las reglas del juego. Solo así podremos decir que la deuda, que la paguen ellos, que no la pagaremos nosotros, porque no ha sido una deuda nuestra. Solo así lo vamos a hacer. Porque vamos a volver a cambiar el artículo 135 de la Constitución, para que la deuda no la tengamos que pagar por encima de la sanidad, de la educación y de nuestros derechos sociales. Y lo vamos a hacer el pueblo, que es quien tiene que cambiar la Constitución, y no dos partidos con alevosía y nocturnidad en 15 días. Lo vamos a cambiar. Y vamos a preguntar, porque vamos a hacer política de otra forma. Vamos a hacer política caminando, preguntando, y gobernando, obedeciendo. Así vamos a hacer política. Y vamos a imponer una nueva forma de hacer política, en donde vamos a acabar con los privilegios de la política, y vamos a entender la política como un deber ciudadano. Y donde vamos a hablar de revocabilidad de cargos, y donde vamos a hablar de rotatividad, y donde vamos a hablar de un máximo, joder, de estar en política. Y vamos a hablar de que ya basta de puertas giratorias con grandes empresas, que uno cuando termina su labor pública se va a su trabajo, que es donde tiene que estar. Y si estaba en paro, somos generosos y se lo buscamos, pero de su profesión. Arriba. El problema es que si nos empeñamos en pagar una deuda pública, una deuda que han hecho pública, que han hecho de todos, que lo que han conseguido ha sido socializar sus crisis y sus pérdidas cuando durante tanto tiempo privatizaron los beneficios, no tendremos para colegios públicos. No lo tendremos. Y eso, para eso, no lo podemos hacer solos. Por eso fuimos a Europa también, para buscar amigos, porque si solo no puedes, con amigos sí. Y el problema de la deuda no es un problema simplemente español, es un problema que atenaza a la mayoría de los pueblos del sur de Europa.
Y hay que entender, alguna vez cuando nos dicen, sois euroescépticos. No, estamos en contra de este modelo de construcción europea que nos quiere convertir en colonias de la Troika. Queremos recuperar nuestra soberanía y queremos recuperar la democracia. Y lo que queremos es construyendo más Europa y una Europa diferente. Una Europa de la gente. Una Europa que pueda decidir su futuro más allá de los intereses privados. Una Europa fuera de la Troika. ¿Sabéis lo que es la Troika? Alguna gente cuando he ido a una charla me han dicho, eso es como la perestroika. Le dije, no, eso es de los 80. ¿Quién sabe lo que es la Troika? El Banco Europeo, ¿él? Alemania no está. Fondo Monetario. ¿Y quién más? No. La Comisión Europea. 3. El Banco Central Europeo. Que levante la mano quien ha votado el Banco Central Europeo. ¿Nadie? Vale. Al Fondo de Mangantes Internacionales, al FMI. ¿Quién ha votado el FMI? ¿A la Comisión Europea? ¿Y por qué 3 organismos a las que nadie hemos votado hacen la política y determinan la política económica, social de este país? ¿Por qué? Mercado común. ¿Por qué les dejamos? Porque no hemos hecho así. No hemos dado un paso al frente y hemos dicho, ya basta. Basta de que hagan política por nosotros. Basta de que gente, como el FMI les llamaba antes, Fondo de Mangantes Internacionales. De matones, lo siento, por la M. ¿Sabéis lo que decía el FMI de cuál era el riesgo sistémico de la economía española? Que nuestros mayores vivieran más de lo esperado. O sea, que cobraran más pensión de lo esperado. Y eso hace la política económica de este país, la controlan. Y también la controla una persona que nos dice que nos tenemos que bajar el sueldo, Christine Lagarde, y luego se lo sube ella. Claro. O una persona que luego está imputada por prevaricación en Francia. La Christine Lagarde. Si es que es un fondo de mangantes internacionales. Le podríamos pedir que diera ejemplo y que si alguien se tiene que morir, que se muriera ella. Claro. Muérete tú, Christine Lagarde, pero no nuestros mayores. Y eso es lo que vamos a decir bien alto, que basta ya de que sigan controlando nuestro futuro. Vamos a hacer política y vamos a echarles de una vez por todas y vamos a recuperar entre todas y entre todos algo que se pueda llamar democracia. Y eso no es otra cosa que el poder del pueblo. Muchas gracias.